La segunda parte de Diaconía está dedicada a Escuela de Formación. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de identidad y misión, hablábamos de qué era Cáritas. Pues hoy nuestra palabra, la palabra que define Escuela de Formación, es organización, y lo vamos a hacer con don José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, gracias. En la semana pasada con Balbi hablábamos de identidad y misión, y esta semana vamos a hablar, porque también es bueno conocer cómo está organizada Cáritas. ¿El ejercicio de la caridad exige organización? ¿No debería ser algo más espontáneo? Sí, es algo que a veces se escucha, ¿no? Como que la organización ahoga el espíritu, más o menos viene a ser esa la objeción, ¿no? No, yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Voy a responder, me gusta hacerlo con algo preciso, y nunca las palabras de los papas carecen de precisión, con un documento que ha pasado bastante desapercibido, porque es al final del pontificado de Benedicto XVI, concretamente publicado el 11 de noviembre del 2012, es una carta apostólica motu proprio sobre el servicio de la caridad. Es decir, un motu propio es un documento que nace del propio pontífice, y es un documento breve de carácter jurídico para precisar algunas lagunas que existen en la normativa de la Iglesia, ¿no? Así lo dice el propio Papa en este documento, ¿no? Se titula Intima Ecclesia Natura, o sea, de la naturaleza esencial propia de la Iglesia, y trata sobre la caridad, ¿no? En el proemio dice esto: con el presente motu proprio deseo proporcionar un marco normativo orgánico que sirva para ordenar mejor, en líneas generales, las distintas formas eclesiales organizadas del servicio de la caridad, que está estrechamente vinculada a la naturaleza diaconal de la Iglesia y del ministerio episcopal. O sea, de todas las instituciones que hay en la Iglesia al servicio de la caridad, pues este documento quiere precisarlas, y para eso es un documento de tipo jurídico, así como las encíclicas son documentos de tipo mucho más formativo en el sentido general, ¿no? Tocan los aspectos más espirituales, también las hay sociales. Este es más de tipo jurídico. Y en el mismo proemio dice esto, ¿no? Todos los fieles tienen el derecho y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó, brindando al hombre contemporáneo no solo sustento material, sino también sosiego y cuidado del alma. Es un derecho y un deber del cristiano. A mí se me viene a la cabeza, abriendo un paréntesis, me viene a la mente un himno muy clásico, que además está muy vinculado, digamos, a Cáritas, en el sentido de que lo cantamos en el Jueves Santo durante el lavatorio de los pies, bueno, en más momentos, pero hay que es, digamos, la expresión gráfica de diaconía, y que es este himno que dice: ubi caritas et amor, ibi Deus es. Donde está la caridad y el amor, está Dios. Bueno, pues parafraseando ese himno, podríamos decir: donde está el cristiano, está la caridad, y donde está la caridad, está Dios, ¿no? O sea que todo cristiano tiene que ejercer efectivamente la caridad espontáneamente. Espontáneamente viene del latín sponso suo. Yo no soy latinista ni nada, ¿no? Pero bueno, eso creo que no hierro al decirlo, ¿no? Sponso suo, por propio impulso. En nuestro caso, el impulso no es nuestra manera de ser, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa a ejercitar la caridad. Y sigue el Papa: asimismo, la Iglesia está llamada a ejercer la diaconía de la caridad en su dimensión comunitaria, desde las pequeñas comunidades locales a las iglesias particulares, hasta abarcar a la Iglesia universal. Por eso necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado.
y cita la carta encíclica Deus Caritas Est, una organización que a su vez se articula mediante expresiones institucionales, y va a citar el Papa concretamente a Caritas y además a los distintos niveles, ¿no? Caritas nacional, Caritas parroquial, que es la base, Caritas interparroquial, bueno, la diocesana, y la nacional y la internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una organización, ¿no encorseta la caridad? Bien, eso puede ser lo que llamaríamos una de las posibles grietas de la caridad, en este caso referida a Cáritas, ¿no? Que la organización ahogue el carisma que comentábamos hace 15 días, ¿no? Claro que hay ese riesgo. Ese riesgo puede surgir pues, cuando se olvidan los motivos sobrenaturales que deben mover a Cáritas. Los papas no se cansan de ponernos en guardia de que Cáritas no es una ONG, en el sentido pues se entiende una ONG, ¿no? Cáritas es la propia Iglesia, ya hemos repetido muchas veces. Cuando se abandona la oración, por ejemplo, cuando se abandona dentro de Cáritas la práctica de los sacramentos, cuando se tecnifica excesivamente Cáritas, es decir, los técnicos y en general los mismos voluntarios, el equipo directivo, priman los aspectos técnicos sobre los aspectos, diríamos, carismáticos, sobre los aspectos que provienen de la gracia. En último término, cuando la institución es más importante que las personas, entonces, claro que ahoga claro que Cáritas, en este caso, se ahoga a sí misma, ¿no? Y se vacía de contenido. Y entonces la caridad muere porque se encorseta. Pero eso no tiene por qué darse. Eso es, pues eso son grietas que se han abierto en el muro de Cáritas, ¿no? Igual que el Papa San Pablo VI dijo en alguna ocasión que por los muros de la Iglesia ha penetrado el humo de Satanás, pues podríamos decir también, parafraseando, eso es que el humo de Satanás ha entrado por las grietas de Cáritas, ¿no? Cuando se pierde su sentido sobrenatural. Ya sabemos que hay una organización y ahora vamos a hablar de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Cómo está organizado Cáritas? Hay Cáritas Española, Cáritas Internacional. Cuéntenos cómo es la organización y cómo llegamos a Cáritas Diocesana de Toledo, que quizás muchas personas desconocen cuáles nuestras áreas, todos los programas que tenemos. Sí, bueno, la base de Cáritas es la parroquia. Incluso a nivel jurídico, el Papa en este documento habla de que en todas las parroquias debe existir Cáritas o una institución análoga, dice él, ¿no? Pero Cáritas no agota la caridad de la Iglesia, es obvio, ¿no? Pero es verdad que Cáritas es la institución de la propia jerarquía, ¿no? Entonces, Cáritas parroquial. Cuando conviene, procede entre varias Cáritas articularse organizadamente para prestar un servicio que individualmente no pueden ellas, pero a lo mejor sí pueden varias Cáritas, entonces se constituye la Cáritas interparroquial. Tenemos una Cáritas interparroquial en Toledo, pues en Talavera, que tiene una larguísima trayectoria ya y muy eficaz en ese sentido sobrenatural también, ¿no? Que tiene su equipo directivo y que funciona pues muy bien. Cuando los proyectos que se quieren desarrollar son más amplios y se necesita mayor, digamos, estructura, no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, de dar más cobertura a las personas, ayudarles más, pues entonces surgen las Cáritas diocesanas, cuyo presidente es el obispo. Después hay una Cáritas nacional, que es lo que llamamos Cáritas española. Pero cuidado, nosotros no tenemos una institución o una organización, para ser precisos en este momento,
semejante a un banco, que nosotros dependemos de Madrid, ¿no? De la central de Madrid, no. Las Cáritas diocesanas son análogas a las diócesis autónomas. Entonces, su presidente no responde ante Cáritas Española, su presidente, que es el obispo, en nuestro caso el arzobispo. La Cáritas Española es una institución formada, creada, pues allá hacia mitad del siglo XX, parece que en el año 1957, si no recuerdo mal, para coordinar esfuerzos y servicios en favor de las propias Cáritas diocesanas. De hecho, no tienen ellos propiamente muchos proyectos, muy poquitos, algunos de orden internacional, porque ellas lo que prestan es un servicio de asesoramiento, de documentación, de apoyo, en muchos aspectos y muy eficaz a las Cáritas diocesanas. Por lo tanto, la Cáritas diocesana, con su presidente, que es el arzobispo, tiene su absoluta autonomía. El arzobispo lo que hace naturalmente pues, es delegar su autoridad la autoridad nunca la pierde, siempre es el presidente de Cáritas, ¿no? Pero a efectos prácticos, pues en un equipo directivo, nosotros, la actual directiva de Cáritas, pues le presentó al arzobispo, a don Braulio, una remodelación de los estatutos van modificando, pues se van adaptando también a los tiempos, lógicamente, ¿no? Y entonces ahí pues se vio, con respecto a los anteriores, qué organismos eran buenos modificar, cuáles dejar, cuáles incorporar, y entonces ahora está con un equipo directivo que lo forma un delegado episcopal que nombra el arzobispo por tiempo indefinido hasta que él decide cambiarlo, y luego un director de Cáritas, un secretario general y un administrador que en los estatutos actuales de Cáritas están establecidos por 4 años, renovables por otros 4, porque entendemos que es bueno que cambie, no instalarse ahí, pero bueno, siempre a juicio del arzobispo. El arzobispo es que determina, ¿no? Luego hay una asamblea general, que son órganos consultivos, ¿no? En la Iglesia, las asambleas, los consejos, etcétera, son siempre consultivos en general, ¿no? Del arzobispo, también en Cáritas, pues lo son así, ¿no? La Asamblea General y un consejo de Cáritas que se viene a reunir cada 4 veces al año. Y luego pues viene lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues todas las áreas de Cáritas diocesana, que pues son más de 40, bastante más de 40, y que, bueno, pues aquí tenemos el plan anual, todos los años editamos un plan anual y se determinan aquí, cada bien explicado para el que lo quiera conocer, todo viene en la web, la página web de Cáritas, pues vienen todos los proyectos, aquí no da tiempo a explicarlos, ¿no? Tenemos áreas y dentro de las áreas los proyectos, ¿no? Las áreas son personas sin hogar, familia, animación del territorio, economía social, cooperación, formación, inclusión, empleo, sociosanitaria, territorial, administración y comunicación, ¿no? Y ahí se inscriben los proyectos. Pues de estos proyectos y de estas áreas vamos a ir hablando en las próximas semanas aquí en Diaconía. Nosotros, muchas gracias, don José María. Nosotros ya hemos llegado al final del programa Diaconía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.